Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Juárez Osorio Laura Lisset, Lara Suárez Odalis y Luna Reyes Eric Adrián. Pertenecemos a la licenciatura de Relaciones Internacionales y el video de nuestro equipo de trabajo abordará el tema El lenguaje en la política, enfocado en materia de lenguaje, cultura y poder. Introducción. El autoritarismo es una especie dentro del género dictadura, que significa de manera peyorativa exceso de autoridad. Es verdad que el autoritarismo se encuentra entre la democracia y el totalitarismo, y es también cierto que los regímenes autoritarios han abundado más que los totalitarios y los democráticos. Dice Volker Lehrt que el autoritarismo es un fenómeno político muy frecuente entre países en vías de desarrollo. De ahí el importante número de países que se han sido dado en la mayoría y en el nuevo orden mundial, pero que también se ha presentado en el sur de Europa en el presente siglo, en clara alusión a España, Italia y Grecia. Aunque el autoritarismo no tiene la intensidad brutal del totalitarismo, también es contrario a la democracia. Es decir, el autoritarismo no es el justo medio entre aquellos que son dos modelos. A diferencia de los sistemas totalitarios, los regímenes autoritarios por regla no existe una adhesión completa, sino que se concretan frecuentemente en la apatía de la ciudadanía. Los dictadores autoritarios suelen ser prácticos, no les gusta perder el tiempo en procesos políticos y tampoco quieren desperdiciar dinero en elecciones periódicas. Pretenden perpetuarse en el poder y las masas. Entonces solo se conforman con la estabilidad que les permita tener bienestar sin mayores riesgos. Las masas dan fe del culto a la personalidad y más exactamente a lo que el psicólogo alemán James Heth y que posteriormente los filósofos Adorno y Horkh denominarían personalidad autoritaria. Cuando hablamos de personalidad autoritaria y de totalitarismo o dictadura, tenemos que hablar del lenguaje, el lenguaje que ellos usan para poder mover a las masas, para poder convencer al pueblo de que sus ideales son los correctos. Dentro de todo ello, tenemos que hablar de la manipulación. La manipulación del lenguaje es una característica de nuestra época. Si bien el fenómeno no es nuevo, hace siglos le preguntaron a Confucio cuál sería su primera decisión si le encargaran el gobierno de un país. Confucio respondió: rectificar el lenguaje, porque si el lenguaje no es exacto, lo que se expresa no es lo que significa. Si lo que se expresa no es lo que significa, lo que debe ser realizado queda sin realizar. Si queda sin realizar, la moral y el arte se perjudicarán. Si la moral y el arte se perjudican, la justicia se desviará. Si la justicia se desvía, la gente quedará en un terrible desconcierto. Es decir, que no se debe de hacer un abuso de lo que se diga, porque esto es lo que importa sobre todo. El objetivo con el uso arbitrario del lenguaje, particularmente en el campo de la política, ha sido siempre manejar las mentes para ponerlas al servicio de los determinados intereses ideológicos. En la confusión medran quienes ocultan la verdadera idea y a su carencia de ellas disimulan sus intenciones. Las palabras vaciadas de su verdadero significado sirven solo para el engaño o el agravio, para luchar indistintamente por el bien o por el mal, para defender actitudes contradictorias. Por eso, hay grupos a los cuales no se les cae de la boca la expresión derechos humanos, aunque aprueban al mismo una dictadura, y no sueltan el poder por nada del mundo. La introducción de lo que significa el lenguaje en la política, el lenguaje en el uso del habla, para poder mover a las masas, para mover al pueblo. La política y el lenguaje van de la mano. La política y el lenguaje van juntamente para el objetivo del poder. El lenguaje desempeña un papel muy importante a la hora de interactuar con las personas, principalmente desde el ámbito político, es decir, gobierno-pueblo. Asimismo, el lenguaje es un arma muy importante en el contexto de imposición de los estados sobre otros dentro de la esfera internacional. Contextualizando el lenguaje en el marco histórico, y ahora podemos verlo reflejado en la Guerra Fría, la cual fue un enfrentamiento entre dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, las cuales a través de terceros se enfrentaron con el fin de expandir cada una de su ideología a diferentes países, esto de manera mediática, teniendo auge el propagandismo.
No obstante, los discursos políticos a través de las doctrinas tuvieron un gran poder dentro de este juego político, como es el caso de la justificación de intervención en otros países. Un ejemplo es la doctrina Johnson con el presidente de Estados Unidos, discurso dado el 28 de mayo tras la intervención en República Dominicana, el cual dice: somos miembros del sistema interamericano en el que los países grandes y pequeños están asociados en la defensa de la libertad y el programa de bienestar económico, justicia y social. Esta asociación debe de ser constantemente fortalecida. Nuestro objetivo común y nuestra capacidad combinadas debe de ser incrementada tanto en épocas de crisis como en épocas de grandeza. La tragedia en las últimas 4 semanas en República Dominicana renueva nuestra resolución común al enfrentar peligros comunes. Se impidió a una banda de comunistas bien adiestrada que destruyeran la esperanza de la democracia dominicana. Sabemos que cuando un grupo comunista busca explotar la miseria, todo sistema internacional es puesto en peligro mortal. Así como las lecciones dentro de las últimas 4 semanas en República Dominicana están claras, así también los principios básicos de Estados Unidos. No buscamos territorio alguno, no buscamos imponer a nadie. Nosotros nos pondremos a trabajar en la autodeterminación de los pueblos de América dentro del marco de la libertad y justicia. Si bien estas palabras engloban la libertad y democracia, pero sobresalta el peligro comunista, pues bien, su fin principal es evitar un golpe comunista dentro de la zona del Caribe por medio de Juan Bosch, ya que esto implicaría una expansión más rápida en América Latina y grandes repercusiones que afecten directamente a Estados Unidos. No obstante, hay que tener en cuenta el conflicto anterior en Cuba, que igual se encuentra dentro de la zona, el cual había desatado en 1962 una posible nueva guerra nuclear, la cual fue producto de otro golpe mediático, es decir, a través de informantes estadounidenses, y esta tensión bipolar sobresaltaron la paranoia de una guerra nuclear. Sin embargo, gracias a la comunicación por medio del teléfono rojo, Khrushchev y Kennedy llegaron a una comunicación y una negociación para evitar este peligro. Por ello es importante resaltar y analizar los discursos desde líderes políticos, ya que a través de esto se impone, se castiga, con el fin de sobresalir en sus intereses dentro de la esfera internacional, por medio del amparo que satisface a los receptores. Ejemplo Colosio. Ejemplo de un discurso político en el que se hace uso del lenguaje persuasivo y se logra tener una reacción positiva en el pueblo mexicano. Asimismo, se logra tener una reacción en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Finalmente, a manera de conclusión, podemos decir que el lenguaje desempeña un papel fundamental en la escena política. Y dado que la política rige los asuntos públicos, el lenguaje debería ser una herramienta manejada por los políticos de modo muy escrupuloso. Esto resulta siempre aconsejable, y parece imprescindible en coyunturas como la actual, percibidas como antesala de cambios relevantes que exigen una gestión prudente y atinada. A todo político se le suponen habilidades lingüísticas. En otros tiempos no se concebía un político sin dotes oratorias, sin elocuencia, sin dominio de la retórica necesaria para persuadir a su audiencia. Hoy quizás preocupen menos los aspectos formales de un discurso político, debido a que está más centrado en polarizar las audiencias y alentar el miedo a los otros que en ensalzar las virtudes propias. El lenguaje, la imaginación y la memoria son los actores principales de los procesos culturales que conforman un estado de opinión y conforman nuestra mente. Para abordar la actual situación hace falta, pues, claridad y contención. El lenguaje, según afirmó Samuel Johnson, es el vestido del pensamiento. Agradecemos mucho su atención en esta edición de video, orientado al tema el lenguaje en la política. Esperamos la información contenida en este material haya despertado un interés particular para ampliar sus conocimientos en el tema, y que como científicos sociales se planteen nuevas interrogantes que den paso a nuevas investigaciones.